Y lo que vamos a ver hoy. ¿Se ve ahí, muchachos? Sí, ingeniero. Gracias. Ingeniero. Bien, entonces, vamos a ver hoy un poquito, ¿verdad? No se vayan a estresar porque quizás se vea algo poco, pero lo que les voy a enseñar, créanme que les va a servir. Y antes de eso, la otra tarea que les iba a decir es que les voy a dejar un plano de comunicaciones, ¿verdad? De datos. O sea, usted tiene que ser capaz de leer un plano de datos, ¿sí? No un plano de instalaciones eléctricas que ya sea de fuerza, ¿verdad? Que es la parte de tomas, o que sea la parte de iluminación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay una parte cuando usted hace el diseño de planos, ¿verdad? Por ejemplo, para un edificio que ahí está la parte eléctrica, la parte de datos, la parte de aire acondicionado y todo eso. Entonces vamos a ver la parte de datos nosotros. Entonces en ese plano ustedes van a poder ver cómo instalar cámaras de seguridad, cómo calcular el cable y todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, van a ver cómo instalar un sistema de audio para datos, un sistema visual, ¿verdad? Audiovisual. Van a ver cómo poner access point, el tipo de tubería que se utiliza, por ejemplo, que es EMT, ¿verdad? Igual que instalaciones, nada más que las normas cambian, porque si un cable de THN, ¿verdad? Es sólido, fuerte, el cable UTP no es maleable y es más grueso, ¿verdad? Entonces cambian las normas. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, quiero instalar un sistema de datos en una cámara fría, por ejemplo, así como que sean carnicerías o un sistema de audio? ¿Qué debo de tener en cuenta? Entonces, esa sería una tercera tarea que no está en la currícula de Cisco, pero que a mí me parece importante que ahí ya se empiezan a aplicar las cosas, ¿verdad? Entonces, esas serían las tres tareas que creo les dejaría, ¿verdad? Los exámenes van a ser por grupo. El primero les dije que va a ser el 3 de octubre, si no me equivoco. Y ya después van a ir un poco más seguidos, cada 8 o 9 días o 10 días, porque si no, no vamos a salir, ¿verdad? Al final, cuando ustedes terminen, yo saco los certificados, ¿verdad? Y de ahí hay que esperar porque se tiene que firmar por parte de la DGT, ¿verdad? Ellos la firman y la sellan, ¿verdad? Si no, no tiene validez. Y ya sería para el otro año que les entregaría yo el cartoncito ese, ¿verdad? Ustedes tienen que imprimirlo en papel cartoncillo blanco. Me lo entregan a mí, yo lo firmo de parte mía. Y allá en la universidad después los entrego yo todos ahí en la Academia de Cisco y ellos lo firman y de ahí se los entrego yo a ustedes todo de un solo, ¿verdad? Esa sería la dinámica en cuanto al curso. Bien, entonces vamos a empezar. Entonces fíjense que lo que vamos a ver hoy es cómo convertir, por ejemplo, datos de binario a decimal, de decimal a hexadecimal, etcétera. ¿Sí? Y vamos a ver algunos aspectos de la calculadora IP. Si llevaron diseño digital, cuando en mi tiempo era el requisito era comunicaciones 2 y diseño digital, ahora solo es comunicaciones 1, creo. Entonces yo ya sabía eso, pero hay mucha gente que no lo sabe, ¿verdad? Entonces, por una única vez van a, aunque sea, aguantar un poco ahí de que les explique eso, ¿verdad? Rápidamente. Entonces, nosotros vamos a usar una calculadora IP, ¿sí? Para la parte de redes. Y no vamos a usar todo lo que ven en diseño digital, que 1 por 2 a la 7, más 1 por 2 a la 6. No, ¿verdad? Nosotros, una vez que yo les explique, ustedes directamente usen la calculadora IP, ¿verdad? Bien, entonces, aquí en la calculadora IP hay ciertas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí voy a poner lo que es la dirección IP, ¿sí? Aquí voy a poner la máscara de su red. Yo sé que no han visto muchas cosas de esas que las vamos a ir así mencionando, ¿verdad? Esto, por ejemplo, son los bits de red. Esto es en conversión hexadecimal, ¿verdad? A la equivalencia. Por ejemplo, aquí hay una parte en el subneteo de IP versión 4 que se le llama identificador de red o red. Este es con quien identifican a mi red. Por ejemplo, hay un edificio y hay 5 redes, ¿verdad? Diferentes. Entonces, una se va a llamar Fred, una se va a llamar Luis, ¿sí? Entonces, eso que está ahí se llama identificador de red.
Entonces, por lo general, va a ser la primera, en este caso, punto cero, ¿sí? Eso se llama así la red, así se va a llamar. Entonces, después hay una asignación que se hace que se llama broadcast, ¿sí? Este me va a indicar a mí que es el último de la red, ¿sí? Entonces, lo que es la primera y la última, eso está asignado al equipo y entonces no se debe de tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, hay una parte que se llama una calculadora IP y rango de host. ¿Qué es un host? Es todo lo que agarra una dirección IP. En mi tiempo solo era una computadora, nada más. Y de ahí ha cambiado y ha evolucionado, que es todo lo que agarra una IP. Por ejemplo, una tablet, un celular, un carro, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí me da, miren, del número 1, que sigue después del identificador de red, ¿verdad? Y un número antes del broadcast. Entonces, tengo toda esa disponibilidad de host, ¿verdad? De acuerdo a la clase en que yo esté, así voy a tener la cantidad de rango, ¿verdad? De IP. Vamos a ver también qué es una IP pública, una IP privada, ¿verdad? Vamos a ver cómo esa dirección IP versión 4, por ejemplo, esta que está aquí arriba, es equivalente a una IP versión 6, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver la parte de cómo hacer en binario, ¿verdad? Esas conversiones. Bien, vamos a continuar. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿No tienen consultas? Bien, entonces vamos a continuar. Ingeniero, Bien. la calculadora está en línea, ¿verdad? Sí, esta es cualquiera, pueden usar una cualquiera, ¿verdad? Ya eso lo vamos a hacer después simulado, ¿verdad? Solo ahorita quiero darle la presentación, quiero ir un poquito más rápido porque a veces no me gusta el tiempo. Vale. Entonces vamos a ver entonces la parte de, aunque sea una vez en su vida, ¿verdad? Cómo convertir números binarios a decimal. Si no lo saben, ¿verdad? Entonces aquí debería de haber, por ejemplo, una asignación del dígito menos significativo. ¿Sí? En digital así se los ponen, dígito menos significativo en minúscula. Y por ejemplo, a este le vamos a llamar el dígito más significativo, ¿verdad? En mayúscula, ¿sí? Entonces tienen esa denominación por valor pequeño y por valor grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a entender que a eso le vamos a llamar un octeto, ¿sí? Octeto porque hay 8 bits en una dirección IP. Si tenemos una dirección IP, por ejemplo, 192.168, que son de las más comunes, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted va a programar un router, ¿verdad? Esos de la casa que tenemos, y usted quiere entrar como administrador ahí para ver, entonces puede ser una dirección IP de esta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convertir cada uno de estos números? Lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos, en este caso, este ejemplo, vamos a ver, que sea 238. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces una manera fácil, no me voy a meter a diseño digital, por eso les digo, una manera fácil es sumar todos estos números de tal manera que me sumen la cantidad que yo deseo. Por ejemplo, 238. Bueno, voy a empezar. Miren, le voy a colocar un 1 porque yo voy a sumar 128 más 64. ¿Cuánto es? Son 192. ¿Sí? Le voy a sumar 32 más. ¿Cuánto es 192 más esto? Serían 194 más 30. ¿Cuánto sería? 224, ¿va? ¿Sí? 224 más 8. ¿Cuánto sería? Sería 230, sería 224, 232. 232. Gracias, 232, muchas gracias. Entonces, 232 más 4 sería 236 más otros 2, 238. Entonces yo voy a colocar los unos donde yo quiero que sume y donde no, los relleno con ceros. Así de sencillo, así de fácil, me interesa que ustedes lo sepan en redes, ¿verdad? Entonces, eso me da la conversión en binario. Por ejemplo, uno más, por ejemplo, 50.
¿Cómo debemos de hacer? Ah, bueno, entonces voy a sumar el más alto primero, ¿verdad? ¿Pongo 64? No, porque se pasa. Entonces voy a poner 32 más 16 serían 48, ¿verdad? Y 48 más 2 serían 50. El resto lo debo de rellenar con ceros. Entonces, una vez que usted ya sabe eso, ya puede usar la calculadora IP. Ya usted tiene que entender cómo pasar cada uno de estos octetos. ¿Sí? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí estaba en diseño digital, cómo se lo aprendían, ¿verdad? Es 1 por 2 a la 7. Miren, si yo coloco un 1 aquí, eso significa 1 por 2 a la 7. En el caso de los que son ceros, miren, toda la cantidad va a ser 0, ¿sí? Que es este caso, entonces no hay necesidad de ponerlo. Entonces, por eso, apréndanlo así de sencillito, así de facilito, si les gusta, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. ¿Consultas hasta acá? No, ingeniero. Bien, Está claro. bien. No se preocupen porque vamos a ver poco a poco, ¿verdad? No quiero a ver aquel montón y que no tenga realmente, que no lo entiendan, ¿verdad? Entonces lo poco que vamos viendo lo vamos a ir entendiendo bien. Por ejemplo, aquí está la parte de conversión de hexadecimal a binario, ¿sí? En la parte de hexadecimal a binario, fíjense. Yo debo de agrupar 4 dígitos. Esa es la regla. 4 dígitos binarios me van a hacer un valor hexadecimal. Recordemos que los números hexadecimales van del 0 en números hasta el 9 y después empieza con letras. Aquí sería 10, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta 15. Ese es el código hexadecimal, ¿sí? Entonces debe de agruparse en 4 dígitos binarios. Por ejemplo, el 0, todos son 0, ¿verdad? Y acuérdense que cada uno tiene el valor. El primero que está a la izquierda, 2 a la 0. El que sigue, 2 a la 1. ¿Hasta cuánto debe de llegar? Hasta 2 a la 3. ¿Estamos? Entonces, si todos son 1, ¿verdad? Sería F, perdón. ¿Sí? Si todo sería 1, sería F, valor de 15. Entonces, de aquí en adelante, si a usted le dan una dirección IP, mire qué facilito, un número binario, perdón, así como este que está acá, ¿qué es lo que debe hacer usted? Va a empezar del lado que está aquí, del dígito menos significativo, y va a empezar usted a agruparlos en 4, así tal y como está acá. Y así sucesivamente. Si usted se fija aquí al final, no hay 4 dígitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Asumir usted que son ceros. Ceros a la izquierda, ¿verdad? Del valor acá, no influyen en nada, ¿sí? No influyen en nada. En la currícula de Cisco se meten a rollo que hay que rellenarlo. Después para sacar la máscara de su red hay que hacer eso y eso. Y es un relajo. Yo se los voy a enseñar sencillo, ¿verdad? Si tal vez les sirve a ustedes. Bien, entonces ya teniendo cada uno de esos, miren, en el caso de aquí, ¿cuánto sería 2 a la 0? ¿Cuánto sería 2 a la 0? Entonces aquí sería 1. En este caso sería 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? Es 4. Entonces 4 más 1 es 5, ¿verdad? Entonces ahí está el valor y así sucesivamente en cada uno de ellos, ¿verdad? Difícil, ¿verdad que no? Como pegarle un bolo, ¿va? Por el momento sí. Bien, entonces así vamos a ir aprendiendo redes de la forma sencilla, ¿verdad? No hay que complicarse. Vamos a seguir. Bien, entonces hay algo que deben de saber ustedes. Por ejemplo, si yo tengo la clase A, en la clase A, ¿cuál es el rango que debe de tener? Va a tener desde la 1 hasta el 127. ¿Dónde vamos a representar ese rango? Miren, en el primero que está aquí en la clase A, va a ser del 0 hasta 127, ¿verdad? Entonces, así voy a distinguir una dirección IP. Entonces, esta es una IP, miren, clase A, por eso. Ahora, en el caso de una IP clase B, miren, va a ir desde la 128 hasta la 191. Miren, entonces entendemos ya
Solo con eso, esta es una clase B. ¿Sí? Y una clase C, ¿de dónde a dónde va? De 192 a 223. Miren, así identifico qué clase es. Así debe de saberlo usted en la calculadora que así lo va a hacer, ¿verdad? Bien, entonces hay algo bien importante. En la clase A, vamos a tener esto por regla general, así es. Una porción de red y todos los otros octetos, miren, van a ser de host. O sea, que yo voy a tener una cantidad grande de hosts en una clase A. Bastantes hosts. En millones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso para qué? Puede ser para Yahoo, Gmail, una empresa grande, ¿verdad? Ahí podemos aplicar la clase A. Vaya, nosotros en la universidad tenemos clase B. ¿Sí? Y de la clase B podemos pasar, si queremos, a la clase C. ¿Sí? En hacer pequeñas redes que hay ahí. ¿Estamos? Voy a admitir a esta persona. Entonces, sí. Entonces eso les decía, en la clase B, miren, voy a tener 2 de red y voy a tener 2 de host. Sí, es un poco más pequeña. Y en la clase C, voy a tener todos estos de red y voy a tener esto de host. ¿Y eso para qué me sirve? Sencillo. Si yo tengo en clase C, puedo tener un montón de direcciones IP para sus redes diferentes. Un montón de subredes diferentes. Y cada subred va a tener poquitos hosts. Ahora, fíjense en clase A, voy a tener pocas subredes y cada subred va a ser gigante, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por ahí sale la clase D. ¿Y esa clase D para qué es? Y la clase, bueno, ahí hay para ONGs, hay para privadas, ¿verdad? Hay para uso militar de los pícaros y hay otras de investigación, ¿verdad? Entonces, sepan lo que eso es en IP versión 4. Por ejemplo, en las direcciones IP, después vienen algo que se llaman, así en general las direcciones IP hay públicas y privadas. Entonces las privadas están asignadas en estas direcciones, ¿verdad? Que está aquí, de la 10.000 a la 10.255, ¿verdad? En el caso de cada una de las redes, y así sucesivamente en las otras, ¿verdad? En el caso de las subredes, miren, sépanlo, la clase A siempre va a ser así. 255 triple punto cero. Ahora, cuando usted ya va a subnetear, van a cambiar esto de acuerdo a lo que usted está haciendo, ¿verdad? Pero de momento todavía no nos vayamos a meter a eso. En la clase B automáticamente así es, miren. Y en la clase C, así. Entonces, cada vez que usted subnete, lo que va a variar son los hosts, los ceros, ¿sí? En las máscaras. Ahí estos son los que van a variar. Lo demás queda siempre fijo, ¿verdad? Entonces aquí puede ser un ejemplo, 255.128 en un subneteo X, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ingeniero, Ajá. vámonos al espacio que dice espacio de direcciones privadas, clase C. Ajá. La dirección dice 192.168.255. Quiere decir que yo solo puedo tener máximo 255 hosts Correcto. conectados. Correcto. En Correcto. el caso, sí, en el caso que se pasen, ¿no? Ahí es donde Creo que viene. sea otra Sí, red. excelente. Mire, ve, fíjese qué buena pregunta. Eso me hubiera gustado más adelante, pero mire, ve. Si a usted se le pasa del octeto final, si a usted se le pasa de ese octeto final, lo que le va a pasar es que ya no sería clase, por ejemplo, C, puede usar una clase B. Y esa es la picardía que hacen en Cisco y lo que les voy a hacer yo. ¿Va? Si yo les digo, hey, yo voy a ocupar 400 hosts, entonces le pongo yo, utilice la mejor dirección IP que va a usar. Entonces usted de entrada no va a poner clase C porque va a llegar hasta 255 hosts y recuerda que va a robar 2, la dirección de IP de red y el broadcast. Entonces solo le quedan, ¿cuántas? 255 menos 2, 253. Ajá, entonces si son 400 ya voy a ocupar por fuerza la clase B, ¿verdad? Entonces todas esas cositas tienen que irlas viendo.
Bien, sigamos. ¿Cómo entonces facilito? ¿Cómo identificamos las clases? ¿Verdad? Ya saben que es por el primer octeto, miren. Clase A, ya saben la clase B, ¿sí? Y un ejemplo de clase C. Entonces, por aquí el primer octeto, así van a dirigir ustedes la identificación de qué clase es. Bien, sigamos. Por ejemplo, ¿cómo voy a identificar en cada una de las clases esto? Esto es bien importante que usted lo sepa. Bueno, primero, voy a identificar qué clase es. Ah, esto sería una clase B. Ah, y si es clase B, yo sé, ¿verdad? Que 2 son de red y 2 son de host en la clase B. Si es, por ejemplo, clase C, yo sé que uno va a ser en el caso de, en la clase C, vamos a ver, serían aquí 3 de red y ¿qué? 1 de host, ¿verdad? Entonces identificar lo que son red y host. En el caso de la clase, vamos a ver una clase A. ¿Qué sería? Red y de ahí todo esto host, ¿verdad? Entonces, espero entiendan qué es eso, ¿verdad? Los que son bits de red es para subnetear y los que son bits de host, ¿verdad? En el caso de estos, los bits de host, es para asignar direcciones IP a los dispositivos. Un celular puede ser en dinámico que esté, ¿verdad? La configuración de él puede ser que tenga un router, puede ser que tenga un carro, una tablet, etcétera. Entonces a eso me refiero con eso, ¿verdad? Bien, las máscaras de su red por defecto, ¿verdad? Ya saben que de acuerdo a lo que es la dirección IP, así va a ser la máscara, ¿verdad? Entonces ya saben que una tipo A va a ser solo un 255 y el resto son 3 ceros. Una clase B, 255 dos veces punto doble cero. Y aquí solo es para que ustedes entiendan el concepto, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver lo que es el ejemplo de la calculadora IP, ¿sí? Entonces voy a ver, vamos a compartir la calculadora IP. ¿Se mira, muchachos? Sí, Gracias. Entonces, aquí tenemos una calculadora IP. Ustedes pueden usar cualquiera, hay un montón, la que ustedes deseen. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner una clase A. Y vamos a ponerla 70.10.0.1, ¿sí? Entonces, él me va a calcular todo, ¿verdad? De momento no entendemos muchas cosas y lo vamos a dejar para la otra semana. Pero lo que quiero que vean ustedes es que aquí la calculadora, él me dice qué clase es. Es una clase IP pública clase A. Si yo hubiera puesto una IP clase privada, me dijera él ahí privada. ¿Sí? Entonces de momento entendemos esto. Debemos de entender esto, ¿ves? Ya aprendí a usar en binario, ¿verdad? Ya aprendí a usar en hexadecimal. Entonces, por ejemplo, en el caso de 1, miren, aquí va a ser solo el 2 a la 0. El resto va a ser 0, ¿verdad? Porque yo solo quiero 2 a la 0 igual a 1. El resto es 0. Y así sucesivamente. En hexadecimal ya saben ustedes la equivalencia, que son 4 dígitos binarios, ¿verdad? Entonces ya entendemos de la calculadora esta parte hexadecimal y la binaria. Tenemos el tipo de IP, ya sabemos el broadcast. ¿Cuál es el broadcast? Aunque no hemos subneteado todavía. ¿Cuál es el broadcast? Es la última, ¿verdad? Miren, la última dirección IP. ¿Y cuál es el identificador de red? O sea, ¿cuál es la familia de Luis? ¿Cuál es la familia de Fred? ¿Cuál es la familia de Juan? Es la .0, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el rango de host? Todo lo que está después del identificador de red, que este es de la 1 y 1 menos, ¿verdad? Del broadcast, y esto me da el rango de host que yo voy a tener. Ojo, aquí me sale un pleca 16. Eso lo miramos la otra semana, que es ese pleca 16. Eso es para subnetear. Entonces ahí vamos a ver cómo compartir los bits de host y dárselos a la parte de red, ¿verdad? Entonces eso ya se llama subneteo, eso no lo vamos a ver hoy, ¿verdad? También les da la dirección
por ejemplo, la máscara de su red, ¿verdad? ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Miren, por ejemplo, clase A, me dice aquí hay 65.534 hosts. Miren, esa es la cantidad. Ah, como yo solo quería una subred, pero ¿qué sucede si yo tengo cable color medio esa IP a mí? Yo quiero hacer 4 subredes ahí en un edificio. Ah, bueno, entonces ahí ya la botó a Genaro, ¿va? ¿Sí? Entonces ahí ya debo yo de practicar, ¿verdad? Pero eso, ingeniero, eso no lo asigna automáticamente el router o el switch. No, eso se llama ya subneteo, eso nosotros tenemos que hacerlo. Por eso eso ya se llama subneteo. ¿Se acuerda que allá solo había una IP y me daba todos los datos de rango, Sí. de host y todo eso? Mire aquí, yo le dije voy a hacer 4 subredes, ¿verdad? Con esa IP nada más. Entonces, ¿qué me va a variar? Solo uno de aquí en este caso, mire, 64, se pasa, ¿verdad? Porque la clase A es grande. Después pasamos al otro octeto, no se preocupen por eso, ¿verdad? Ahí se los vamos a explicar en clase A, B y C, ¿verdad? Entonces, miren, me cambian los rangos y me cambian los broadcasts, me va a cambiar las máscaras de su red, de cada red. No se ve, ingeniero. No se ve. Ay, No está compartido. gracias, perdonen. Vamos a ver aquí. ¿Y ahora? Ahora sí. Gracias, disculpen. Entonces, eso lo vamos a entender, ¿verdad? Cuando yo le doy 4, 8 redes, 10 redes, ¿verdad? Entonces aquí ya me tira cada red con cada rango de host y los broadcast, ¿verdad? Este es el identificador de red, broadcast. Esta calculadora IP no es tan completa. Y en la otra semana vamos a ver otra que es bien completa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería que mirara.